Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esperando que con la ayuda del Señor estén bien todos allí, también los hermanos a la distancia, saludos. Y vamos a empezar este tiempo, vamos a entonces estar orando, intercediendo, clamando, pidiendo para que sea el Padre a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, pues conmoviéndonos para que nosotros podamos recibir esta enseñanza con todo el corazón, con toda disposición. Y bueno, entonces cada uno ahí desde su lugar, pues comience a orar, comience a interceder. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo puedo, Señor, venir delante de ti, Padre, orando, Señor, clamando en
Padre y Dios, en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos venimos delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, confesando esa deidad, esa exclusividad que hay en ti como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también el señorío, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Padre, al cual confesamos como el único, Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, Padre. Padre, justificados por medio de esa fe que es en Él y en su obra en la cruz, la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, hoy podemos y estamos delante de ti, delante del trono de la gracia, en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo, y podemos decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre, que nos has dado. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por manifestarnos la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos creer y confesarlo, Señor, a Él como el único, Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, Padre. Gracias porque con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido, con lazos de amor y de misericordia nos has traído hasta aquí, hasta este día. Y yo, al igual que mis hermanos, Señor, estoy persuadido, Padre, que no hay un mejor lugar donde pudiéramos estar en esta hora que aquí, Señor, congregados en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, alrededor de su palabra, Señor, clamando por la llenura, por el poder y por la fuerza, Señor, de tu Espíritu Santo, para poder, Señor, conocer más y mejor y entender más y mejor tu voluntad a través de tu palabra escrita. Por favor, prospera este tiempo, Señor, capacítanos, danos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, que podamos y conozcamos bien, Señor, acerca del pecado para temerte, Señor, para poder, Señor, combatirlo y luchar con él, contra él, Señor, hasta la sangre, Señor, como tu Hijo Jesucristo también ejemplo nos dio, Padre. Manifiéstate con poder y gloria, Señor, en nuestras vidas en esta hora. Te lo pedimos por amor a tu nombre y a tu gracia. A tu buena voluntad nos encomendamos, Padre nuestro, y en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, bienvenidos de nuevo entonces, y bueno, a los que están también conectados a través del Facebook, buenas noches. Bien, aquí estamos para continuar con este tiempo de enseñanza y donde estamos aprendiendo acerca del pecado, Bueno, entonces, a ver, de manera voluntaria, espontánea, ¿quién le gustaría entonces ayudarnos con un pequeño resumen ejecutivo acerca de la clase pasada? A ver, ¿qué fue lo que vimos? ¿Alguno quiere entonces de manera, como les digo, voluntaria, espontánea? Bueno, estos chicos son demasiado participativos, es una cosa que yo me quedo aterrado, atónito. Ay, gracias, Carolina, gracias. Bueno, entonces sí, Carolina, por favor, Nina. Buenas noches. ¿Me escucho? Sí. Ok. Bueno, lo que recuerdo es que vimos que ya al final aprendimos que habían 2 tipos de pecado, un pecado en el Antiguo Testamento y un pecado en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Que el pecado en el Antiguo Testamento es el pecado original, que es esa desobediencia, y es el pecado que no es de muerte, o sea, que sí tiene perdón. Y el pecado en el Nuevo Testamento, que es el otro pecado, que es el no creer en Jesús, es la incredulidad, y ese es el imperdonable y es el pecado de muerte. Eso es lo que recuerdo. Ok, perfecto, gracias, muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que recuerde algo más que le haya llamado la atención, algo que quiera compartirnos? ¿Alguien más? Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue de los néfilis, es así, neofilinos. Nefilim. Ese mismo, o sea, ese mismo, los gigantes. Sí, sí, se aparece como gigantes, solo sí, que hay algunas traducciones entonces que sí lo ponen, digamos, como la palabra que usa en hebreo, que es nefilim. Nefilim. Sí, o sea, ¿cuál fue la raíz de ellos? El origen. El origen, sí, perfecto. El origen de ellos, claro que sí, que pues habiendo una humanidad primeramente,
Y luego que después que Caín fue desterrado, ahí fue donde empezó el origen, cuando se empezó a mezclar con la primera humanidad. O sea, el hombre espiritual, el hombre Correcto. que tiene espíritu, Así es, que entonces por definición, llamémoslo así, de alguna manera es a los que se están refiriendo en la Biblia como los hijos de Dios, así es, y el hombre natural, entonces esa primera creación, que es entonces el ser, el hombre, el ser humano como tal, solamente que aún no, entonces tiene espiritualidad. Sí, es eso. Y entonces así es. la unión del hombre espiritual, en este caso, comenzando por Caín, después de que fue desterrado, habiendo matado a su hermano Abel, entonces la Biblia lo dice textual, que halló para sí mujer. ¿Ve? Y que entonces, y narra y habla acerca de cuáles son esos hijos de Caín, y entonces con esa esposa, con esa mujer que él encontró, que no es entonces o no tiene espíritu, sino que es de naturaleza como tal, solamente terrenal, animal. Y que esa entonces generación que comienza a partir de ese momento es entonces efectivamente esos que traduce ahí Reina Valera como gigantes, pero que entonces la palabra que utiliza es Nefilim, y Nefilim, la palabra Nefilim, el significado es entonces caído, caídos, caídos o de naturaleza caída. Y pues con eso, digamos, en la traducción nos da nos amplía el panorama acerca de que entonces efectivamente pues está el hombre sin pecado, el hombre, perdón, sin espíritu, está el hombre espiritual, pero con pecado, y sin embargo, pero con esperanza de redención. ¿Ve? Pero el resultado de la unión entre y el Nefilim o el caído, entonces finalmente, de alguna manera, toma o coge un estatus más bajo, ¿ve? Más bajo. Porque como les dije, que no tiene espíritu, pero que no tiene responsabilidad espiritual. Y tiene pecado y hay pecado, pero no, entonces tiene, como les decía, al no tener espíritu, no tiene responsabilidad ante el Creador. Porque del polvo viene y del polvo vuelve y no hay memoria más de. Está el ser espiritual, el hombre ya espiritual, Adán, Eva, su descendencia, en este caso Caín, Abel, mataba a Caín, Abel, y entonces nace nuevamente Set, y empieza entonces los que se conocen como los hijos de Dios, que son ya los hombres que tienen un espíritu y hay un propósito espiritual para ellos, que aunque pecan, entonces, como les decía, tienen o hay una esperanza de redención para ellos. En cambio, para el Nefilim, en los Nefilim, entonces no, porque entonces de alguna manera no tienen responsabilidad, pero no tienen responsabilidad, y esa mezcla es la que entonces Dios está viendo, que al ocurrir eso, pues entonces efectivamente el plan y el propósito suyo, que es por medio del Espíritu, no se va a cumplir, porque finalmente los hombres espirituales los van a sucumbir ante los hombres, digamos, carnales o los hombres naturales, y el espíritu va a desaparecer, se va a perder. Entonces, por eso, efectivamente, ocurre en lo que nosotros ya se efectuó. Ese juicio de Dios para la carne, entonces se llevó a cabo a través de ¿qué?
del agua. Del agua. Por eso entonces nosotros nos bautizamos en agua. ¿Ve? Eso no es, digamos, producto del azar, sino que todo tiene o está interrelacionado, interconectado. Está interconectado, no sé si se dice interconectado, está relacionado, tiene conexión. Interconectado ya me parece más como de cables y de sistemas y bueno, tiene relación. ¿Ve? Todo tiene una relación. Por eso, como les decía, nos bautizamos con agua y es por eso, porque entonces, de alguna manera, al bautizarnos con agua, bueno, entonces al hacer el bautizo en el agua, lo que nosotros, escúchenme bien, manifestamos así es el cumplimiento de la justicia de Dios. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo entonces iba a ser bautizado por Juan, dice que él vino a Juan al Jordán para ser bautizado y Juan se le oponía y le decía: yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 4, Mateo 3, por favor. Mateo 3. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Mateo 3, capítulo 3, versículo 13 al 15. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice el Señor: deja entonces, porque conviene que cumplamos ¿qué? Ahí entonces está diciéndonos el Señor que está hablando, pues, o está enseñándonos el Señor y, perdón un momentico que ahí tenemos como una pequeña interrupción. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos aquí. Ya no fuimos todos para allá, todos, incluido. Entonces, que deja así que cumplamos toda justicia, porque efectivamente, como les decía, entonces está ocurriendo en Génesis capítulo 6, está hablando acerca del momento en el que entonces Dios toma la decisión de efectuar el juicio sobre la carne. Vamos entonces a mirarlo un momento, por favor. Génesis capítulo 6 dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había en la tierra aquellos días, y también después se allegaron los hijos de las hijas de los hombres, y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Entonces, bien, aquí, entonces no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Ciertamente él es ¿qué? Carne, mas serán sus años, sus días, 120 años. Entonces, aquí estamos viendo, como les decía, como hablábamos entonces, en el momento que Dios toma la decisión de hacer el juicio sobre la carne. Porque entonces, bien, recuerdan, aquí está el hombre que creó, el hombre entonces, que es, llamémoslo natural, animal, ¿cierto? Y aquí está entonces el hombre que formó, el hombre que es entonces, ahora que tiene una naturaleza animal, pero no solamente una naturaleza animal, sino también espiritual. Ahora es carne más espíritu. Aquí es solamente ¿qué? Carne, o sea, esto es que es carne. Y esto entonces es carne. Pero es carne más que, más espíritu. Carne más espíritu. Entonces, que efectivamente, después de que Caín mata a Abel, se va. Es expulsado. Y entonces, este Caín, con una de las de aquí, empieza a tener hijos. La Biblia nos nombra, ¿se acuerdan? Nimrod, todos, miremoslo ahí en 5. En Génesis 4, perdón. El primero que ellos tienen es Enoc. Sí, 4:17. Y ahí Enoc, Sila, Enoc, Sila. Y todos estos entonces son ¿qué? Gigantes. Perdón. ¿Gigantes es con cuál? Las dos. O Nefilim. Es que la traducción, como la manera como se traduce ahí, es como gigantes. Pero entonces la palabra que usa es Nefilim y es entonces por debajo del suelo, caídos. Este que pecó está caído, pero este está por debajo de caído, porque no, entonces hay nada. Pero el carácter de esos hombres, al entonces ser espirituales, con no espiritual, sí está dejando claro. Si ve que entonces, digamos en este caso, si vemos el relato bíblico, aquí en el mismo B4:23, dijo así. Ok, entonces... quiero que veamos entonces, bueno, el 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal.
el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio al lugar Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, a Ada y a Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, ¿qué es lo que está dejándonos claridad aquí? Miren, esto es algo maravilloso para que tengamos claro el entendimiento. Esa mezcla entonces entre el hombre que es espiritual, el hombre no espiritual, entonces genera una cantidad de cosas. ¿Ve? Entonces, por decirlo así, el hombre a partir de ese momento, digamos, ¿se acuerda? Porque espiritual está relacionado con ¿qué? ¿Con qué? Alto, elevado. Y terrenal está relacionado con ¿qué? Con abajo. Y hasta ese momento entonces empieza a hablar, escúchenme bien, de las artes. Empieza a hablar del arte, empieza a hablar de la música. Todos esos conocimientos afloran en el ser humano es gracias a ¿qué? A la condición espiritual. A la condición espiritual. ¿Ve? A la condición espiritual. Pero también eso conlleva a que entonces la maldad y el pecado se ensaña más. ¿Ve? Entonces está diciendo, a Caín lo culparon por matar uno y le pusieron señal, entonces, y que va a ser vengado, y ahora entonces yo voy a matar a 2, a ver qué entonces, a mí, si a Caín, digamos, le concedió la vida, pues entonces a mí el pecado, entonces me lo va a, el perdón me lo va a multiplicar. No sé si me siguen. O sea, ese carácter de esos seres humanos, de esos nefilim, es totalmente más despiadado, menos piedad, menos temor a Dios en el corazón. ¿Me siguen? Caín mató a uno, y dijo, y Dios, cuando le pidió que le concediera vida, entonces le puso señal para que cualquiera que lo matara fuera vengado 7 veces. Pues entonces ahora yo voy a matar 2 para que entonces yo, el que me ponga, Dios me ponga señal a mí, para el que se meta conmigo sea vengado 70 veces 7. Caín dio esa enseñanza a todos ellos. Pues transmite. Y entonces la maldad en el hombre la impiedad en el corazón del hombre es mayor. ¿Me siguen? Eso es lo que está ocurriendo. Y es entonces por eso que entonces eso colma la ira de Dios. Y hace que entonces Dios haga lo que les expliqué ahora, el juicio sobre la carne. El juicio sobre la carne que se efectúa, que se lleva a cabo a través del agua. Del agua. ¿Ve? Porque entonces vamos nuevamente ahí a Génesis, capítulo 6. Estas son las versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sam, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sobre la tierra. ¿Están claros o no?
Los otros eran malos, o había la maldad y los ángeles caídos y la condición de la carne y habían tentado para que cometieran pecado, para que hubiera pecado entre ellos, pero finalmente entonces el pecado estaba ahí y eran malos, todo lo que usted quiera. Pero una vez tiene espíritu, entonces ya, digamos, entonces las, digamos, huestes de maldad ejercen más presión para entonces efectivamente hacer que llegue al clímax esa maldad de esa creación. Y eso es entonces lo que genera o lo que hace que Dios entonces tome la decisión de efectuar el juicio de la carne. Entonces dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en las arcas y la calefatearás. Y ahí le da todas las instrucciones. Entonces, bien, por eso cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca de su venida, Él está diciendo entonces que será como los días de ¿qué? De Noé. ¿A qué está haciendo entonces referencia eso? Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Sí, pero ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué está haciendo referencia? Al juicio, muy bien, sí, pero ¿se acuerda que entonces dijimos que esto viene a consecuencia de qué? De la maldad. Sí, pero ¿qué genera eso en Dios? La ira. Que la paciencia de Dios se agote, que la copa de la ira de Dios se rebose. Eso es lo que está lento para la ira y grande en misericordia, porque Dios es lento para la ira, pero su paciencia tiene un límite. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando habla acerca de su venida y dice allá en el Evangelio, miremos por favor, capítulo 24, Evangelio según San Mateo. Hablando acerca, si se ubican, capítulo 24, hablando acerca de su venida, ahí en el versículo 29 está la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo siguen? ¿Me siguen? Entonces, dice así, acerca de su venida. Entonces dice, en el versículo a partir del 34, para no cogerlo todo, bueno, cojámoslo todo porque si no es difícil para mí, a mí no me gusta meterme así. Mirémonos desde el 24 al 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces el Señor Jesús está diciéndonos que entonces, escúchenme bien, está comparando la segunda venida suya y la segunda venida de entonces de nuestro Señor, entonces está relacionada con el juicio de Dios. Y está diciendo que entonces es hace referencia a como los días de Noé. Y entonces cuando leemos aquí en el capítulo 6 del Génesis nos damos cuenta a qué está haciendo referencia. A que entonces la maldad y el propósito, por causa de la maldad, del pecado, el propósito de Dios. Por eso el Señor dice, y si aquellos días no fueran acortados, ninguno será salvo. Entonces el propósito de Dios está, digamos, de alguna manera, la voluntad de Dios está, digamos, pendiendo de un hilo. Entonces el Señor actúa por su soberanía. ¿Me siguen o no lo pueden dimensionar? A eso es que está haciendo entonces referencia. A eso es que está haciendo referencia. O sea, Dios entonces, que conoce y sabe todas las cosas y que tiene el poder para hacer todas las cosas, cuando Él ve que efectivamente la maldad, el pecado y todas las obras satánicas y todas las huestes de maldad y toda la disposición, la disposición del corazón del hombre para pecar y hacer lo malo, y todo eso se está conjugando y se está entonces volviendo ya, como decir algo, una bomba atómica a explotar. Entonces antes de que explote, Dios interviene. ¿Me siguen o no me siguen? Es eso, así de sencillo. No tiene ciencia, solamente así es. Y ese es Dios, el que tiene el poder para hacer todas las cosas. Entonces eso es de alguna manera, como les decía, entonces es importante que tengamos claridad acerca de que todas estas cosas hacen, y digamos, como les he explicado a veces, uno tiene que con el entendimiento para que no suene mal o para que de pronto no sea sacado del contexto. Pero entonces, por decirlo así, cuando nosotros vemos, por decirlo así, a ver, que en estos momentos todo esto que estamos viendo acerca de, que entonces están aprobando el aborto y lo están haciendo de alguna manera entonces legal, ¿cierto que sí o no? E incluso hasta la semana 24, cuando ya digamos la criatura prácticamente está formada. Y eso entonces ahora, digámoslo de alguna manera, están legislando entonces para que efectivamente entonces llevar a cabo ese acto no está mal. ¿Por qué? ¿Por qué no está mal? Porque socialmente ya entonces como sociedad lo hemos aprobado. ¿No ve que así dice la ley? ¿Usted no ven de pronto televisión o no? Aprobado en segundo debate, aprobado. ¿Qué significa aprobado? Que la sociedad le está dando el check. Ya, visto bueno. Entonces salen los cristianos, las iglesias cristianas, vamos a protestar, y que los protestantes, porque son protestantes, entonces efectivamente van a hacer ¿qué? Alarde a su, digamos, condición de protestantes, y salen a protestar, y salen a poner el grito en el cielo, y entonces, de alguna manera, como eso es producto, digamos, de efectivamente su desconocimiento acerca de Dios, de su palabra, de su voluntad, porque no hay revelación del Espíritu Santo,
pues no tienen y no hay claridad. Que entonces que como iglesia, digámoslo así, no es la función o no es lo que el Señor a nosotros como iglesia, a su iglesia, le encomendó. No es entonces y no es la obra de Dios a través del Espíritu Santo actuando en y a través de la iglesia, porque la obra de Dios es para salvación, para la predicación del Evangelio, para que los hombres se arrepientan y los hombres por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, sean salvos. No entonces, y no tiene como propósito o finalidad dentro del plan de Dios que la iglesia luche por acabar, por erradicar el pecado y la maldad del mundo. Es muy diferente. Es que las personas reciban por la fe en Jesucristo el perdón de los pecados. Pero, como les decía, la iglesia apóstata, la iglesia que cae en la tentación del diablo, la iglesia en la que no obra el Espíritu Santo, su función, su misión es erradicar, acabar con el pecado y la maldad. Entonces, eso, digamos, ellos se convierten entonces en anticristos. Porque el Señor Jesucristo, diciendo que era necesario, ha dicho y está diciendo en su palabra que es necesario que la maldad se multiplique. Que esa es la razón, que esa es, digamos, el cauce natural que van a tomar las cosas. Y entonces, al multiplicarse la maldad, y ellos entonces, como se cogen como función tratar de entonces, digamos, hacer lobby. Y hoy en día, por decir algo, entonces un ejemplo, los políticos tienen que tener y considerar a los partidos cristianos. ¿Ve? Y entonces, ok, perfecto, nosotros lo apoyamos, nosotros le votamos, pero usted no vaya a aprobar la ley del aborto. Usted no vaya a aprobar la ley del matrimonio igualitario. Usted no vaya a aprobar la igualdad de género. Todas esas cosas no las puede, digamos, aprobar porque entonces usted sabe, van en contra de la voluntad, bueno, ¿okay? Y su lucha toman como función, como misión ahora, tratar de entonces evitar, acabar, erradicar el pecado y la maldad en el corazón del hombre a través de esos actos. Y entonces, más bien el Señor Jesucristo dijo que cuando viéramos todas esas cosas que de alguna manera nos alegráramos, porque ciertamente nuestra redención está cerca. Son dos puntos totalmente diferentes. Pero entonces usted se pone feliz, se pone alegre cuando ve entonces cómo el mundo cada vez está peor y la sociedad y en el mundo, no hombre, como te dijera, a mí también me afecta, yo también pertenezco y voy montado en este bus, también tengo hijos, no es que yo ande dándoles aplausos, ni promoviéndoles, ni diciéndoles sí, aprueben. Pero cuando veo esas cosas, entonces ya la venida del Señor es más cerca. La venida del Señor es más cerca. Porque eso está haciendo que la ira de Dios, que el vaso de la ira de Dios se colme, se llene. ¿Ve? Porque entonces eso es lo que bíblicamente, entonces, yo sé y conozco. Entonces es totalmente diferente, ¿ven? Es una posición totalmente diferente. Aunque parezca muy sutil, se convierten en eso, en anticristos. Porque se están oponiendo a lo que Jesucristo está. Están entonces haciendo, digamos, el papel del diablo, de Satanás, de enemigos de la cruz. Se están oponiendo a que la voluntad de Dios se lleve a cabo.
¿Ve? Entonces esa parte es muy importante, que nosotros tengamos entonces claridad acerca de que esa es la naturaleza del ser humano, del hombre, esta es la corriente de este mundo, y que pues entonces efectivamente todo está haciendo y está bajo, digamos, el control de Dios, y está haciendo entonces el plan de Dios, la voluntad de Dios se está llevando a cabo. Pero entonces la voluntad de Dios es que el hombre cada vez sea más... Ay, no, si ve que dele por ahí. No, la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos, que los hombres, ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí me siguen o no? Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, pues entonces, efectivamente, esa voluntad de Dios se está llevando a cabo por medio de la obra del Espíritu Santo y a través de la iglesia fiel, de la iglesia verdadera, que entonces no se enreda en las cosas del mundo, que no se mete con las cosas entonces del mundo, que el mundo tiene sus instituciones, tiene sus formas, tiene sus maneras de solucionar sus cosas entre nosotros mismos. Pero que quien predique el Evangelio solamente entonces es la iglesia cristiana en la que actúa el Espíritu Santo. Para el resto entonces tienen quien les dé terapia para que si va a abortar lo haga de manera responsable, que si entonces les den enseñanza acerca de métodos anticonceptivos y bueno, todas esas cosas. Hay instituciones, el mundo tiene, hay fundaciones, hay ONGs, pero la única que existe y que hay para predicar arrepentimiento, para perdón de pecados, salvación y vida eterna en el nombre de Jesús es la iglesia. ¿Ven entonces cómo es importante tener claridad acerca de cuál es realmente el propósito divino? El propósito de Dios para con el hombre. La iglesia apóstata, la iglesia religiosa está luchando por todas las formas, por todos los medios para que el hombre no peque. Y la iglesia verdadera está luchando por todos los medios, por todas las formas, para que el hombre se arrepienta y reciba el perdón por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Ve que son cosas muy diferentes? Pero es un hilo muy delgado. Y es entonces muy delgado el hilo. Y es muy fácil desviarse, es muy fácil perderse y salirse de la voluntad y del propósito divino, cuando entonces la que gobierna y la que vive y la que manda es la carne. Porque claro que sí, que si entonces fuera por la carne, dígame cómo yo no quisiera que como iglesia le aportáramos nuestro granito de arena a esta sociedad para hacer de este mundo un lugar que mejor, donde vivir en paz y donde entonces porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Y la prioridad entonces para ellos, para sus vidas, es las cosas de este mundo. Pero la Biblia dice que ocuparse de la carne es muerte y ocuparse del espíritu es vida. ¿Ve? Entonces como iglesia, por eso de alguna manera entonces no estamos entonces ni protestando por esto, ni pensando de que entonces es fulano o aquel otro político es el que más conviene, en fin, nada de esas cosas. Pero que tenemos y hacemos parte de una sociedad y tenemos sentido común y es para usarlo, claro que sí. Sí, claro que sí. Pero la iglesia no participa en política, la iglesia no está o no la ha puesto el Señor para que tome partido en las cosas de aquí. ¿Se acuerda? Miremos en Lucas un momento, por favor. Capítulo
10 y... Lucas, ¿qué les dije? No 10 y 12. Capítulo 12, versículo 13. Leamos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Están claros? Voy a buscar al Señor para que le ayudara, para que para que mediara en medio de una circunstancia de las cosas de aquí, de este mundo. Y el Señor dijo: entonces, ¿quién me puso a mí por juez o por partidor? ¿Qué le está diciendo? El mundo tiene ya su forma. Entre ustedes ya se han organizado para eso. ¿Sí o no? ¿Sí lo siguen o no lo ven de esa manera? Ya hay formas, ya hay manera. Vayan de un magistrado, vaya donde para que legisle y haga eso. Y ahí el mundo ya tiene forma, ya tiene manera de arreglarse en sus cosas, sus problemas. Ustedes se las han ingeniado ahí en su misma injusticia y en su misma maldad, entonces, para hacer sus cositas. Pero yo no he venido al mundo para esto, porque yo no vine para solucionar, digamos, los conflictos, las circunstancias o los problemas de la carne, del mundo, sino el problema entonces del hombre que lo tiene condenado al infierno, el pecado. El pecado, por eso es tan importante, como les he compartido y les he dicho, tener claridad acerca de este tema, acerca del pecado. Pero una y otra vez hablamos acerca del pecado, y hablamos una y otra vez acerca de la gracia, y hablamos acerca del perdón, hablamos acerca del cielo, hablamos acerca del infierno, hablamos acerca de... Y no hablamos, no sé si se han dado cuenta, de las cositas de nosotros. No hablamos de las circunstancias de nosotros. Pero tenemos circunstancias, y bíblicamente con la sabiduría y por medio del Espíritu Santo, claro que sí, cuando necesita una cita. Y lo vemos en consejería. Pero no es ese púlpito y no es esta tribuna o no es este espacio. O cuando nos congregamos como iglesia, sea bien aquí o sea en las casas, el tiempo para esas cosas, sino única y exclusivamente para poder entonces predicar, anunciar el evangelio del reino de los cielos, para poder ser entonces esa iglesia del Señor en la que obra el Espíritu Santo. ¿Ve? Pero ¿cómo no? Para el resto, entonces, ¿cómo? Claro que sí, cuando necesita una consejería entre hermanos como tal, nos pastoreamos los unos a los otros. Hermano, deme un consejo. ¿Tiene el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Tengo esta circunstancia? Por supuesto, claro que sí. Pero esos temas los vemos y los tratamos de esa manera, pero no como cuando nos reunimos como iglesia. Porque cuando nos reunimos como iglesia, que es cuando obra el Espíritu Santo, es para que el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. ¿Ven? Entonces, por eso les decía que es importante entonces, una y otra vez, tener claridad acerca de la voluntad de Dios. Bien, entonces, como en los días de Noé, ¿ve? Estaban que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, que vivían cada uno por la libre, sin temor de Dios, y que eso entonces causó ¿qué?
que entonces la voluntad era de Dios, que Dios tomara cartas en el asunto, porque entonces ya su voluntad, su propósito se iba a salir de cauce. Se iba a salir de cauce. Y conocer el carácter del diablo y de Satanás y de sus cortes y sus huestes de maldad es maravilloso, es importante. Usted y yo debemos entender, miren, el diablo, en la Biblia está el testimonio que hasta el último hálito, hasta la última oportunidad que tiene, trata de que la voluntad de Dios no se cumpla. ¿Se acuerdan después del milenio? Que dice claramente que cuando viene el Señor, entonces destruye con el aliento de su boca al falso profeta y a la bestia, al anticristo, y que son arrojados entonces ellos al infierno, y que después desciende un ángel que encadena al diablo en el abismo por 1000 años, y que después entonces es suelto nuevamente por un tiempo y que va otra vez y a reunir entonces a todos para la batalla final, a que vayan nuevamente a destruir a nuestro Señor. Ese carácter de este personaje, de este ser y de sus huestes, de sus cortes de maldad, está revelado en la Biblia. El diablo lucha, el diablo pelea, el diablo da la batalla. No afloja, no mengua, las tinieblas no aflojan, las tinieblas no menguan. Las tinieblas no entonces toman vacaciones, las tinieblas entonces no se dan por vencidas. Y dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Pero no quiere decir que el que no prevalezcan, no quiere decir que no den la batalla. No quiere decir que no den la batalla. Por eso debemos entonces y tenemos que discernir cuál es nuestra batalla y cuáles son las armas de nuestras milicias, que no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas y de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Los tiene velados, y nosotros entonces, por medio de la obra del Espíritu Santo, es quitarles el velo. Quitarles el velo. Pero quitarles el velo es que entiendan entonces que hay un propósito de Dios, el Dios que los creó, más elevado que la vida de la carne. Que no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Ven? Entonces, bueno, ahí en los días de Noé, lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo allí es, recuerden, el juicio de la carne. ¿Cuándo se lleva a cabo el juicio de la carne? En el diluvio. Muy bien. Entonces, el juicio entonces el juicio por la carne, mucha atención. Ese juicio por la carne se lleva a cabo cuando dijimos entonces a través del agua, ¿sí o no? Entonces, que Dios envió, la tierra estaba toda como. No.
en ese momento en- llena de maldad, de corrupción, de violencia, de pecado. Entonces estaba llena de ¿qué? De maldad, de violencia. Pero yo sigo, ¿qué? Esto está lleno de mugre. ¿Hay que echar qué? Agua para limpiar. Ojo, agua para limpiar. Mucha atención. Agua para limpiar. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Agua para limpiar. Está todo esto, o sea, Dios vio y la tierra estaba toda llena de ¿qué? De mugre, basura. Era lo único que había, mugre. Entonces vamos a echar ¿qué? Un poco de agua para limpiarla. Ojo, ¿sí o no? Pero entonces unos se montaron ¿en dónde? En una barca. ¿Quiénes? ¿Y por qué Noé y su familia se montaron? Entonces, si ven la sombra, Noé halló gracia. Noé halló gracia. ¿Por qué halló Noé gracia? Porque era y había en él ¿qué? Temor a Dios. Porque había temor a Dios. ¿Se acuerda? Esta mañana yo les hablaba acerca de que me conozcan y me entiendan. No está pasando de la nada, no está pasando por casualidad, no es un destello fugaz. Dios tiene un orden, Dios tiene una forma, una manera de hacer las cosas. Y entonces es eso lo que hace que Dios manifieste su gracia, su misericordia, su amor, su bondad, porque un corazón contrito y humillado Él nunca lo despreciará. Entonces debe haber también entonces, ¿cierto que sí? Una preparación en el hombre para recibir la gracia, ¿cierto o no? Es por gracia, no es por obras, pero no es por obras, pero debe ocurrir algo o no debe ocurrir algo. Debe haber algo que ocurra en el corazón del hombre, que suba en el corazón del hombre un temor hacia Dios. ¿Ve? Entonces, en una barca se salvaron. Y entonces hubo un juicio. Pero la Biblia nos está dando testimonio que hay forma de ¿qué? De salvarse del juicio de Dios, ¿cierto que sí o no? ¿Por medio de qué? De la gracia. Ahí está manifestado. Ojo, ¿escuchan? Entonces, el agua es entonces el juicio sobre la carne. Pero a su vez, entonces, ahora como dice allí, vamos a Primera de Pedro, capítulo, ¿qué? Capítulo Primera de Pedro, no, Segunda de Pedro. Ay, esperen. Segunda de Pedro. No, Primera de Pedro 3. Versículo a partir entonces del 18, quiero que miremos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad Muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. siendo a la verdad ¿qué? Muerto en la carne, pero ¿qué? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
Los que en otro tiempo desobedecieron, desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Por qué? Fueron salvadas por agua. ¿Qué quiere decir que fueron salvadas por agua? ¿Cómo así? Muy bien, pero limpios sí, pero fueron salvadas por agua. Pero vimos entonces que el juicio es por agua. Y estas fueron salvadas por agua. Ok, entonces, ¿qué es o cómo está ocurriendo eso? Unos fueron condenados por el agua y estos fueron ¿qué? Salvados por eso. Sí, porque entonces, ¿de qué lo salvó? Lo salvó de la maldad, de la contaminación que existía, que había. ¿No ve que entonces estos quedan vivos y la tierra queda limpia? Fueron salvados ¿de qué? Del pecado y de la maldad. ¿Cómo que no los cogió a ellos? No, ellos se fueron salvados por la gracia, la salvación suya, pero fueron salvados por el agua, es de la corrupción. De la corrupción. ¿No se acuerda cómo estaba el mundo? No. Y cuando ellos se bajaron, ¿era otro? No era otro, no fue otro. Entonces, están más o menos, ¿por qué es importante y hago tanto énfasis en esto? Es para que podamos entender el bautizo, es para que podamos entender cómo actúa la palabra en nosotros. ¿Ve? Es cómo actúa. Fueron salvados por el agua y entonces yo puedo y soy salvo de las concupiscencias, de la maldad, de la contaminación de este mundo. ¿Cómo? Con agua, con agua, con agua, con agua, con agua, con agua. Y la palabra de Dios es el agua. Él me limpia, me limpia. Entonces yo no puedo luchar contra el mundo, contra las pasiones de la carne con abstinencia como hace la religión. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque lo que hace limpio, lo que limpia de la contaminación del mundo, lo que limpia de las concupiscencias de la carne y de las pasiones de la concupiscencia y de las pasiones de la carne, es la palabra de Dios. El religioso entonces lucha y trata y se abstiene y no para no contaminarse. El cristiano, para que actúe el Espíritu Santo, lo que hace es que lee la Biblia, lee el Evangelio, lee la palabra del Señor y lee y eso es agua, de su interior correrán ríos de agua viva y lo va limpiando de toda la maldad. Esa es la forma de mantenerlo a raya. ¿No ve que estos entonces estaban en las aguas, pero estaban por encima de las aguas? Pero las aguas ¿estaba cumpliendo una función o no estaba cumpliendo una función? Estaba limpiando. Pero están salvos, ¿cierto que sí o no? Pero están en el agua o no están en el agua. Y el agua está limpiando. Esa es la forma que actúa en el pecado de la carne. En el pecado de la carne, de la conducta, de la ética, de la moral. Hemos hablado de ese pecado, ¿cierto que sí o no? Y de esa manera es como actúa el agua. Y ese es el juicio. Y entonces ahora, por eso nosotros nos bautizamos. Dice así, entonces, el 21, el bautizo que corresponde a esto ahora nos salva. Escúcheme bien. Porque ahí es donde viene todo lo que es confusión. Porque entonces hay una denominación, y no solo una denominación, sino otras muchas, que enseñan o que entonces promueven el bautizo para la salvación. ¿No ve que dice el bautizo que ahora nos salva?
¿Cierto que sí o no? El bautizo que ahora nos salva. Pero entonces dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Entonces el bautizo que ahora nos salva. Pero no es entonces que seamos salvos por medio de bautizarnos como enseñan, como hablan muchos. Entonces el chiquito nació, lo primero que hay que hacer es rápido, hay que bautizarlo para que no se condene, sino que sea salvo. Y otros entonces, así sean cristianos y no sean, digamos, de esos que ya conocemos, sabemos que estoy hablando de católicos, que son los que enseñan el bautizo de infantes, porque el bautizo es para salvación, ¿no ve? Pero ahí dice, ¿no lo acaban de leer o no? Y nosotros nos bautizamos y el Señor Jesucristo dio mandamiento de que nos, ¿qué? De que nos bautizáramos, y es el mandamiento del Señor, para que nos salve, ¿cierto que sí? O que para que nos limpie, para que nos salve, para que nos limpie. Dice que no quita el pecado de la carne. No quita el pecado de la carne, no quita el pecado de la carne, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces lo que está diciendo, lo que está hablando es que ya dijimos y aprendimos de que del polvo fuimos tomados, ¿cierto que sí o no? Y que es mediante entonces ese bautismo en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí entienden que eso es bautizarse? ¿Qué es lo que manifestamos cuando nos bautizamos? La fe. Porque la fe sin obras es muerta. Porque la fe si no va acompañada de obediencia, entonces no es fe. Pero no creemos o no, digamos, predicamos o enseñamos una salvación por obras, sino las obras como manifestación de haber recibido una salvación. ¿Me siguen? ¿Sí ven que no es parecido? Y que entonces efectivamente la manera, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, la carne es, y en la carne mora el mal, el pecado. Pero la forma, la manera de mantenerlo a raya es por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Es por la obediencia a la palabra de Dios. Como les decía, o sea, porque... Entonces, ¿usted por qué lee la Biblia? Deje de leer la Biblia, deje de congregarse, deje de participar de los estudios, para que vea que cuando se da cuenta otra vez se los está echando. Otra vez le vuelven a dar ganas de fumar, otra vez le vuelven a dar ganas de fornicar, otra vez le vuelven, otra vez. Ay, pastor, que estoy luchando contra la debilidad de esta carne. ¿Qué me recomienda? Entonces haga ayuno, haga oración, no, lea la Biblia. Lea el Evangelio de Juan una y otra vez, lea el Evangelio de Mateo, lea. Y entonces la gente queda como, me mandó a leer la Biblia. Yo creí que me iba a mandar a hacer psicología y entonces vamos a analizar tu problema, vamos a buscar la raíz de ese pecado generacional, esa cadena de amargura que te tiene atado, ese pecado generacional. Tu abuelito se masturbaba, tú has oído, nunca fue, tu abuelo era sátiro, era para que podamos detectar. Sí, mi abuelito era, sí, a mi abuelito viera que sí, ahí la gente lo conocía así como mal portado y el viejito sí, viera que sí, entonces muy probablemente tú tienes o arrastres esa cadena de esa maldición generacional. Hay que cortar con todo eso. Basura. Y tienen psicólogos y psicólogos cristianos. Eso sí, cristiano. Pero no. Lo único que hace que entonces los apetitos de la carne, la única forma que esta carne se someta a la voluntad de Dios es limpiándola
con la palabra. Limpiándola con la palabra. Limpiándola con la palabra. El bautizo que ahora nos salva está haciendo entonces referencia a eso. Que ahora entonces es por medio de la palabra que entonces efectivamente ya la carne no me gobierna, y no entonces todo lo que me pide yo estoy en la obligación de ¿qué? De dárselo como antes. Ay, qué rico ir a bailar, y entonces qué rico ir a bailar y no había terminado de bailar cuando ya estaba programando el otro. Y entre más iba al baile, más le pedía a la carne más ¿qué? Más baile. Entre más pornografía, más ¿qué? Más pornografía. Entre más mentía, entre más robaba, más roba. Y había que estarla entonces atendiendo constantemente. Atendiendo constantemente. De eso es que nos salva. Como aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Porque lo que nosotros estamos manifestando es que la justicia de Dios se está cumpliendo en nosotros, pero está ocurriendo es lo mismo. Nosotros vamos montados ¿dónde? En la barca. Entonces ahora ese juicio sobre la carne, que es por el agua, a nosotros nos ¿qué? Nos salva. A nosotros nos limpia. A nosotros nos limpia. ¿Ve? A nosotros nos limpia. Y entonces ese es el juicio sobre la carne. Y de esa manera entonces actúa. Y el juicio de la carne, sobre la carne está dado por el agua. Y eso es entonces que lo que como cristianos es la enseñanza. Que el agua limpia. ¿Cierto que sí o no? Y que el agua sirve o no para la maldad y para las concupiscencias de la carne. ¿Sí o no? ¿Sí sirve o no sirve? Ese es el entendimiento. Esa es la enseñanza la que nosotros debemos tener clara con respecto a el juicio de la carne. La carne, Dios ya juzgó el pecado en la carne y lo juzgó a través de ¿qué? Del agua. Lo juzgó a través del agua. Por eso entonces el Señor iba a entrar al agua y Juan el Bautista le dijo, no, pero ¿cómo? Deja que cumplamos toda justicia. ¿Eh? Y entonces que cuando yo también me bautizo, entonces toda la justicia de Dios entonces está cumpliendo en mi vida. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y entonces yo estoy sepultado en el agua, ¿o no? Porque la maldad y el pecado de la carne se sepulta en el agua, ¿o no? ¿Sí o no? Pero yo voy montado en la barca y la barca es Jesucristo. El Evangelio es la barca. La barca es Jesucristo. Esa barca o arca de Noé es de la misma arca de la alianza. Es la misma arca que subió al cielo y que vio en el cielo, que es Jesucristo, es el Hijo de Dios. ¿Ve? Ese es. Entonces, de esa manera, nosotros teniendo claridad acerca de eso, entonces podemos entonces saber acerca de ese pecado, de la carne, y de cómo entonces hoy el agua, o sea, la palabra, entonces a nosotros, cómo funciona en el creyente. Está funcionando para salvación, pero no, acuérdense, no es la salvación de mi espíritu, es la salvación de estar y de ser esclavo de las concupiscencias de la carne. Y entonces, de manera errada, equivocada, escúchenme bien, cuando no hay revelación y cuando la iglesia cae en apostasía y no obra el Espíritu Santo, el juicio y de lo que habla y enseña esa iglesia apóstata es este juicio. ¿Sí me siguen o no? ¿No me siguen? ¿Nunca estuvieron en la religión? ¿Nunca les predicaron la religión?
Nunca, nunca, nunca les predicaron la religión. Este es el juicio que ellos anuncian. Este es el juicio que del que hablaban entonces y hablaban y enseñaban entonces los judíos. De este juicio es que hablaban y enseñaban los judíos. De este juicio, y esto es lo que habla el Antiguo Testamento. De esto es lo que hablan, como les repito, las iglesias que no tienen y no hay revelación, que han dejado la fe. Pero la iglesia, el Señor, como iglesia cristiana que obra el Espíritu Santo, ¿anunciamos también el juicio o no anunciamos juicio? No, pues por supuesto. Cuando Él venga hablando de la obra del Espíritu Santo, no, Juan 14, vamos a mirarlo. Juan 14, ocho. 14, digo 16. 8. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículo 8, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ve? Entonces, de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Porque entonces nosotros entendemos que Juan el Bautista dice ahí capítulo 1, dice que Juan en el capítulo 1 dice: este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, ¿ok? Y está haciendo referencia entonces al pecado de ¿qué? Entonces del Antiguo Testamento, ¿cierto que sí o no? El Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuál era el pecado de la rebeldía, la desobediencia, las maldades, las concupiscencias, que la carne no y el hombre no se sujeta a la voluntad de Dios? Entonces, es el Cordero de Dios que quita ¿qué? Porque por eso nuestro Señor Jesucristo fue muerto ¿qué? En la carne y ¿qué? Y vivificado en el Espíritu. Porque Él en la carne llevó el pecado de la carne. El pecado de la carne, el pecado que tiene condenado al hombre, ¿cierto que sí o no? Que es el pecado del Antiguo Testamento. Pero entonces ahora las personas, hay doctrinas también herégicas, ¿sí? Y de iglesias apóstatas que enseñan que en realidad ya no existe el pecado, porque Jesucristo ya lo llevó. ¿Ve? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Él quitó el pecado del mundo, entonces ya en el mundo no hay pecado, porque hay que arrepentirse. ¿O porque entonces, no sabían ustedes? Se llaman salvos siempre salvos, se llamaban 666. Eso era una de esas. No la vi, iglesia del hombre ese que se decía que era Jesucristo. Es de por allá de Puerto Rico, ese enseñaba ese tipo de doctrina. Que ahora ya quedó la mujer y es Cristo Lisbeth. Se llama Cristo Lisbeth, ella es la nueva Jerusalén. Y ellos, ¿cuál pecado? Ya no hay pecado. Jesucristo lo llevó. Ya no existe el pecado, ya no hay el pecado. Pero ¿por qué ella, a qué hace referencia? ¿A qué es, digamos, lo que ella ataca o a ellos atacan? ¿A la predicación de qué? De esa otra iglesia perdida que lo que anuncia es esto. Que lo que enseña es esto. Entonces, arrepiéntase.
Arrepiéntase ¿de qué? De robar, de matar, de fornicar, de adulterar, de mentir, de codiciar los bienes ajenos, de esas borracheras. Arrepiéntase de todas esas parrandas que te ha pegado, de todo eso que se ha robado, de toda esa gente que ha matado, de toda esa gente que, sí, arrepiéntase. Y le enseñan este juicio. Y les predican este juicio. Pero existe o hay otro juicio. Lo que pasa es que ya falta poco, pero vamos a dejarlo más o menos en caer. Falta un juicio. El juicio del Espíritu, que es por fuego. ¿Ve? Ese juicio del Espíritu por fuego. Y este es el que nosotros, del que predicamos y hablamos y enseñamos en el Evangelio. ¿Ve que es totalmente diferente? Porque sí, falta un juicio. Pero el juicio es por el Espíritu. Esta es la muerte primera y esta es la muerte segunda. Y cuando no se tiene claridad acerca de eso, el énfasis es hablar acerca de esto. Solo de eso. Solo de eso. Y el tema es solo eso. El tema es solo eso. Y el propósito es entonces erradicar el pecado. O sea, algo que ya Dios hizo, que actuó para eso. Y como cristianos entonces ya tenemos el entendimiento acerca de cuál es el significado correcto, ¿cierto? El bautizo que ahora ¿qué? Nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como de aspiración de una ¿qué? Buena conciencia hacia Dios. Entonces que ahora entonces, claro que sí, el agua, la Biblia, la palabra está haciendo entonces y está actuando en mi vida para limpiar. ¿Eso es la enseñanza que aprendimos de ahí o no? ¿Sí eso o no es la enseñanza? Que el agua limpia. Que para eso es que leo la Biblia con el entendimiento. Porque eso es lo único, no es la abstinencia. La abstinencia ni las, dice ahí, todas esas manifestaciones de falsa piedad que tienen, digamos, son duro cuerpo, duro trato del cuerpo, que tienen reputación de piedad, pero que no sirven para nada contra los deseos de la carne. Porque lo único que mantiene la carne a línea, a raya, es la palabra del Señor. Es el Evangelio. Entre más limpio, entre más lea, más limpio, más santo, más limpio. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Porque está haciendo juicio con el pecado y la carne. Está limpiando, está haciendo juicio constante. Pero si uno no se desenfoca, entonces, como les decía, la iglesia apóstata, desenfocada, esto es de lo que trata. Pero sí es la iglesia y habla acerca y enseña acerca del juicio del Evangelio, pero mire, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el juicio por el Espíritu, que es la muerte segunda, o podríamos llamarla la muerte definitiva. ¿Se acuerda que esta mañana los que estaban en el estudio, este es cuando la condena queda ¿qué? En firme. La sentencia se ejecuta, queda en firme. De este es el que tenemos que hablar. Y este no está ocurriendo o no ocurre por la carne, sino ¿por qué? Por la incredulidad. Por la incredulidad. Por no creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, al que el Dios envió como único Salvador de su alma. Bueno, vamos entonces a tratar la próxima clase, si Dios quiere. ¿Tienen claridad acerca de esto? ¿Está claro? Bien.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, una feliz noche también para todos a la distancia, hermanos. El Señor Jesús los continúe bendiciendo. Chao, chao.